las naciones en mi nombre. 4, libro noveno, capítulo 11, 445, c. Página 175. Y él ordenó a sus propios discípulos después de su rechazo: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. 5, libro primero, capítulo 3, 6, a página 20. De aquí, por supuesto, nuestro Señor y Salvador, Jesús el Hijo de Dios, dijo a sus discípulos después de su resurrección: id y haced discípulos de todas las naciones, y añadió enseñándoles que observen todas las cosas, las cuales yo os he mandado. 1, nota 1 en la edición de Bateos J. Ferrar. Mateo 28.19. Este verso es citado así 7 veces en la demostración con la omisión de la referencia al bautismo y la Trinidad. Compare, Ibert Journal I, 1902-1903, página 102, que sostiene que la referencia fue interpolada por razones dogmáticas, y no estuvo plenamente asegurada en el texto hasta después del Concilio de Nicea, sustenta su idea de la práctica de Eusebio. Esta es la idea de Kirshop Plaque, Encyclopedia of Religion and Ethics, y 380 y Moffat, The Historical New Test, 1901, página 647. La historicidad de las palabras como ipsísima verba es negada por Arnack Clement y J. A. Robinson, Enciclopedia Bíblica, artículo Bautismo. De los hechos tomado literalmente se deduce que el bautismo apostólico era simplemente en el nombre de Jesús. Hechos 8.12, 16, Hechos 9.18, Hechos 22.16. 6, libro primero, capítulo 5, 9, a página 24. Id vosotros, y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todas las cosas, las cuales yo os he mandado. ¿A qué podría referirse él, sino a la enseñanza y disciplina del nuevo pacto? 7, libro primero, capítulo 6, 24, c. página 42. Id vosotros a todo el mundo, y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todo lo que yo os he mandado. Bibliografía. Eusebio, 265-339, obispo de Cesarea, alrededor del 314, fue referido como el hijo de Pampilus. Él escribió muchos libros, el mejor conocido de los cuales es la Historia Eclesiástica de Eusebio. Otros escritos fueron la Preparatio, la Demostración, del cual tenemos la prueba del Evangelio, Questiones y Stepanum y el Epítome. Según la nueva Enciclopedia de Conocimiento Religioso de Schaffhauser, a su tiempo lo consideraron su hombre más docto. Las anteriores 7 citas referenciadas de Mateo 28.19 según Eusebio, refleja el verso como él lo leyó, del texto en la biblioteca en Cesarea. El problema con la mayoría de traducciones, incluyendo la versión del rey Jaime, cuando se relaciona al texto de Mateo 28.19, es que ellas reflejan una adición errónea de redacción de origen católico y no las palabras correctas habladas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya que el verso y la doctrina de la Trinidad estaba siendo discutida en su día, y al tener acceso al original, Eusebio denunció la redacción de Mateo 28.19 con la frase trinitaria como la más seria de todas las falsificaciones. Es tiempo para que la cristiandad moderna recupere las verdaderas palabras de nuestro Señor Jesús y citar las palabras como ellas fueron verdaderamente escritas en el Evangelio eterno de Mateo así: id vosotros a todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Mateo 28.19. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24.14. ¿Podría la correcta traducción del Evangelio de Mateo jugar una parte en la distribución del Evangelio eterno? Apocalipsis 14.6. Viernes volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Clark Bilderman. El bautismo en agua, para el perdón de los pecados, tomado de mi libro Las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, por Tito Martínez. En las actuales traducciones bíblicas leemos estas palabras dichas, supuestamente por Yeshua. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28.19. Observe que en el mencionado pasaje simplemente se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no se dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, este pasaje no sirve para apoyar la doctrina de la Trinidad. El nombre indica la autoridad, es igual que cuando decimos en el nombre de la ley, es decir, bajo el poder de la ley. Por lo tanto, ese texto solo menciona el poder o la autoridad de los tres, pero no que los tres sean un solo Dios. Pero por si esto fuera poco,
Resulta que tenemos las pruebas irrefutables para creer que ese texto de Mateo 28.19 es un pasaje apócrifo, jamás pronunciado por Yeshua, sino añadido al Evangelio de Mateo siglos después, concretamente a finales del siglo IV. El Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, no en griego, y resulta que en el texto original hebreo de Mateo no se encontraba ese pasaje. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, del siglo IV después de Cristo, dijo que los discípulos del Cristo salieron en el nombre del Cristo a predicar el Evangelio. Veamos lo que escribió Eusebio respecto al final del Evangelio de Mateo. Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones, y fueron expulsados de Judea, y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo que les había dicho: Id, y haced discípulos a todas las naciones. Historia eclesiástica, libro 3, capítulo 5.2. Ese interesantísimo párrafo del historiador Eusebio de Cesarea podemos ver varias cosas. El Cristo no dijo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice que sus discípulos prediquen el Evangelio y hagan discípulos en todas las naciones. 2. Eusebio dijo bien claro en ese párrafo que sus discípulos predicaron el Evangelio con el poder del Cristo, es decir, con la autoridad o nombre, que es lo mismo, del propio Cristo. 3. Por consiguiente, la frase id en mi nombre, y haced discípulos entre las personas de todas las naciones, es totalmente correcta teológicamente, ya que armoniza con la frase de predicar el Evangelio con el poder o autoridad del Cristo. Por consiguiente, es obvio que el gran historiador de la Iglesia Eusebio de Cesarea no conocía el pasaje de bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pues él no lo citó en ese párrafo de su libro 3, lo cual indica que tal pasaje no existía, sino que fue añadido al Evangelio de Mateo por alguna mano falsaria, mucho más tarde. El libro de Hechos dice que los apóstoles bautizaban a los creyentes únicamente en el nombre de Yeshua, lo cual demuestra que los apóstoles también desconocían esa fórmula trinitaria, que hoy aparece en las diversas traducciones bíblicas, excepto en la mía. Ellos jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se bautizaron únicamente en el nombre del Señor Yeshua. He aquí las pruebas. Pedro les contestó: arrepentíos, y bautizaos en el nombre de Yeshua, el Cristo, para perdón de vuestros pecados. Hechos 2.38. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua, el Cristo. Hechos 8.16. Y mandó bautizarlos en el nombre de Yeshua, el Cristo. Hechos 10.48. Si Yeshua hubiera pronunciado esas palabras registradas en Mateo 28.19, entonces resulta que sus apóstoles no le hicieron caso, sino que le desobedecieron, al bautizar únicamente en el nombre del Señor Yeshua. Por consiguiente, esa versión de Mateo 28.19 que aparece en las Biblias es una versión falsa y apócrifa, jamás pronunciada por el Cristo, y que debió ser introducida por alguna mano fraudulenta en la traducción griega que se hizo de la versión hebrea del Evangelio de Mateo. La justificación ante Dios es por la fe en el Cristo, pero solo para aquellos que le obedecen. Sin obediencia no hay salvación posible. La salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras. Efesios 2.8-9. Sin embargo, resulta que la palabra de Dios también dice que Dios salvará a aquellos que le obedecen. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5.8-9. El perdón de los pecados se aplica al pecador únicamente cuando obedece al Señor y recibe el verdadero bautismo en agua, por inmersión, y en el nombre del Señor Yeshua. El Señor dijo lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo. Marcos 16.16. Veamos ahora cuál era la doctrina de los apóstoles referente al verdadero bautismo cristiano. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38. Cuando Pedro predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, y estos creyeron, entonces Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua, el Cristo. Hechos 10.48. Ananías dijo lo siguiente al apóstol Pablo: porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22.15-16. Por lo tanto, el pasaje es bien claro: por medio del bautismo cristiano, nuestros pecados son lavados. El propio apóstol Pablo bautizaba a los que creían en el Evangelio.
Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo